Muy buenas noches, esto es Periférico 1313. Yo soy José Antonio Crespo y me acompaña Luis Carlos Ugalde. Hola José Antonio, buenas noches. México es noticia a nivel internacional. Por un lado hay un aspecto positivo en que se ve al país como uno que está cambiando, que está pujante, que está en movimiento. En contraste, José Antonio, el país sigue ocupando las primeras planas de los periódicos por su violencia, por los autodefensas, por los secuestros, por las extorsiones. Es algo que no nos deja y que la prensa nos sigue llamando un país muy violento. Y el momento que hoy atravesamos, pues es un momento formidable para sacarle provecho a todo ello. Es un momento en el que la economía mexicana demuestra fortaleza en sus finanzas públicas, demuestra fortaleza en su sistema bancario, demuestra fortaleza en las finanzas de las familias, en las finanzas de las empresas. Es un momento ideal como plataforma para desde la Cancillería hacer promoción económica. En esta declaración estamos viendo que se presenta a México como un país que está avanzando, como un país que tiene mucho que ofrecer, y se utiliza la Cancillería para proyectar eso en el resto del mundo. Muchos lo han criticado porque en realidad la Cancillería tiene que estar haciendo política internacional. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre. También sucedió con Felipe Calderón, en donde se instruía a los embajadores y cónsules a vender al país para inversión extranjera. Las reformas aprobadas abrirán oportunidades específicas para los empresarios italianos. Incluso están aquí presentes algunos de los empresarios energéticos más importantes y quienes tienen posibilidad de entrar a un mercado nuevo. Esta declaración del jefe de gobierno italiano, José Antonio, nos muestra lo que mucha gente quiere de la política exterior, es que haya dinero, inversión, que nuestras relaciones con el extranjero permitan generar atracción y, como el presidente del Consejo de Ministros italiano dice, hay interés en invertir en México. Esta es la buena cara de México, el hecho de que a pesar de la violencia y de la situación que hay en Michoacán, haya gente que quiere invertir. Y de hecho, esta es una de las razones por las cuales el gobierno de Peña Nieto puso en la Cancillería a alguien que fue secretario de Economía. Despite all those good news which you shared with us and the reform process, Mexico still faces negative media reports related to the security and track situation in your country. Pues ese fue el negrito en el arroz allá en Suiza, porque el presidente Peña Nieto llegó, digamos, a presumir la gran cantidad de reformas que se realizaron el año pasado y que justamente proyectan un país cambiando, novedoso, con más oportunidades, con mucho más que ofrecer, y sin embargo le dijeron, bueno, pues efectivamente está muy bien, pero sigue la inseguridad. Las noticias que vemos de México continúan marcando de alguna manera la violencia, la delincuencia, las muertes, y eso sabemos que es un elemento que por supuesto aleja a los inversionistas, a los capitales extranjeros. Yo no creo que sea un negrito en el arroz. Yo vi todas las declaraciones de todo el mundo escandalizado que a Peña le habían dicho que la seguridad era un problema. Bueno, es obvio que es un problema y es obvio que el director del foro de Davos era la primera pregunta que tenía que hacer. Yo creo que en todo caso estuvo mal que el presidente Peña no haya abordado el tema de manera directa en su discurso. Creo que esa fue una omisión, debió haberlo dicho abierta y directamente. No hacerlo motivó este comentario, pero no creo que sea algo escandaloso ni creo que sea, en mi opinión, un prietito en el arroz. Sin que esto suene a una afirmación triunfalista, sí podemos observar a un año de distancia, a un año, 2 meses de distancia, el que ha habido avances, ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30% de homicidios vinculados al crimen organizado. Esta declaración del presidente me parece que es cierta, pero no es correcta. Es cierta porque efectivamente los homicidios han disminuido, pero no es certera porque el problema es que otros asuntos como la extorsión y los secuestros y las autodefensas y lo que está pasando en Michoacán se ha descompuesto. Entonces se está dando un argumento a modo para dar la cara ante una pregunta incómoda, de tal forma que me parece que el presidente no está explicando todo el panorama como está actualmente. Desde luego, pero eso lo está haciendo tratando de sacar lo positivo que ha habido en materia de seguridad, en materia de criminalidad.
y por supuesto trata de presentar una mejor imagen del país que lo que en realidad está ocurriendo, o haciéndolo comparativamente. Desde luego, tiene razón al decir, en América Latina también hay otros países que han tenido más criminalidad, de acuerdo a cifras oficiales, tiene razón en el sentido de que ha disminuido un poco la violencia en México, pero creo que efectivamente se quedó corto con lo que realmente ocurre en el Ahora, país. yo creo que a pesar de esto de que le preguntaron de la seguridad, pues obvio que le preguntaron, no tiene nada de malo que le pregunten y se lo hicieron de una forma muy respetuosa. Yo creo que lo que le fue muy bien a Peña y al país, no creo que hayan sido la estrella del foro de Davos, pero yo creo que dentro de los cauces de América Latina y de México y la importancia relativa que tiene, yo creo que salió bien librado. Para platicar de las cosas que usted quiere saber, nos acompaña hoy, como todas las veces, Óscar Sandoval, especialista en opinión pública. Gracias, Óscar. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Señores, estamos frente, más que a un problema de inseguridad, estamos frente a un problema de contradicciones. Por un lado, vemos que hay importantes anuncios de inversiones y la economía sigue caminando, pero por el otro, vemos que los ciudadanos estamos enfrentando un problema de inseguridad. Es decir, si yo tuviera que tomar una decisión de inversión en este momento, no sabría si es un buen momento para hacerlo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que están coexistiendo cosas buenas y malas. Yo creo que es como un camello con dos jorobas. Hay una parte muy positiva de México, atractivo, que se traduce en que, por ejemplo, algunas empresas han anunciado inversiones multimillonarias, lo cual es realidad. Y por otra parte tenemos Michoacán, tenemos las extorsiones y tenemos los secuestros. Yo creo que hay un México de dos avenidas, una que va hacia el primer mundo y otra que nos jala hacia abajo. En todo caso, los inversionistas hacen su cálculo a partir de diferentes indicadores. Tienen que ver, por un lado, las oportunidades que se están abriendo en México, en términos de mercado, en términos también, digamos, de costos, en términos de mano de obra, pero también la cuestión de la violencia y el crimen es un factor que toman en cuenta porque podría haber otros países como los hay, donde pueden presentar oportunidades parecidas a las de México, pero con un grado superior de seguridad. Entonces tienen que poner en la balanza para tomar su decisión. Sí, fíjense el otro día lo que le preguntaba a un amigo que es experto, consultor para empresas petroleras. Le decía, oye, ¿y los muertos y los autodefensas de Michoacán no le da miedo a las empresas como Exxon, como Shell para venir a México? Y me decía, mira Luis Carlos, han estado en Angola, han estado en Nigeria, en países de la ex Unión Soviética, y ahí sí hay problemas. De tal forma que Michoacán, a estas empresas de petróleo que han estado acostumbradas toda su vida a lidiar con problemas en serio, no les da mucho temor. Pero quizá otro tipo de inversionistas pueda presentárseles una imagen desafortunada de México, una imagen en donde está distorsionada la realidad de la delincuencia, porque muchas veces lo que se proyecta hacia afuera parece superior a lo que realmente está ocurriendo. Entonces, algunos inversionistas que no tengan la fuerza de Shell podrán decir, mira, mejor vámonos a algún otro país. Así es. Hay un caso específico que llama la atención, que es el caso de los Oxxo en Hidalgo, que fueron atacados por grupos de la delincuencia. Todavía no sabemos exactamente quiénes fueron. Y por el otro lado, y casi al mismo tiempo, en Davos, el presidente de la compañía platica con el presidente Peña Nieto y le dice, vamos a invertir más en México. Aquí el tema es, estamos tomando decisiones de corto, de mediano o largo plazo con respecto a una inversión y cómo tomar esta perspectiva, ¿no? Porque pues uno podría decir, claro, las grandes empresas pues tienen mucho dinero, están pensando en el largo plazo, pero pues yo estoy invirtiendo mis ahorros, yo estoy agarrando el fruto de mi trabajo todos los días para tomar una decisión, digamos, de inversión o una decisión económica importante para mi familia. Bueno, el caso de FEMSA es muy importante porque FEMSA tiene miles de tiendas de Oxxo en todo el país y efectivamente, aunque entren a 2, a 3 o 4, son una cosa insignificante frente al volumen. De hecho, FEMSA es embotelladora de refrescos y el impuesto que se puso el año pasado a los refrescos, pues no le va a afectar prácticamente nada. Entonces, tenemos problemas, pero el mercado mexicano es tan grande en cuanto a volumen y el atractivo de país es tan importante en el mercado internacional en algunos temas que creo que a pesar de nuestros problemas, México sigue siendo muy atractivo. Sí, y de todas maneras lo que se tiene que puntualizar es el hecho de que la violencia no está generalizada en todo el país. Hay zonas, hay regiones, ahorita se ha concentrado la atención en Michoacán, desde luego lo hay en otros estados,
pero lo que se tiene que hacer en la promoción de la inversión extranjera para México es decir, señores, hay una gran cantidad de ciudades, una gran cantidad de territorio en donde no hay la violencia, donde no hay los riesgos, y ahí también se puede invertir aprovechando las otras oportunidades que tiene el país y que son extensivas, desde luego, a todos esos otros estados. Esto que comentan me lleva a recordar lo pujante del mercado mexicano y lo que significan, digamos, en números redondos, 120 millones de personas como nosotros que significamos cosas para las empresas. Ahora, ¿qué significa? ¿No? Significamos que les vamos a comprar, pero ¿qué significa para nosotros este escenario? ¿Qué significa para las familias mexicanas el hecho de que tenemos fuertes inversiones, ¿no? Por un lado, y por el otro vemos que estamos recibiendo menos dinero por tema de la reforma fiscal? ¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos en estos temas? Yo creo que las inversiones son muy importantes, desde luego, para dar empleo, y por eso se requiere que haya una política de promoción y de incrementar la competitividad del país para que, pese a los problemas de seguridad, México sea un país atractivo para las inversiones. Ahora, el riesgo es que hagamos una gran fiesta hoy en la noche, todo el mundo venga, pero la mayoría de los mexicanos se queden fuera de la fiesta. Y entonces que esta gran fiesta, en donde México puede ser el gran polo de atracción de inversión, sea para pocas bolsas. Y ese sí es un riesgo. Y es un riesgo que México ya ha vivido, que las promesas del desarrollo se quedan en pocos, y esto es una cosa que tenemos que estar muy alertas de que no nos pase. En resumen, lo que necesitamos es sí seguir hacia adelante, pero ser cautelosos y demandar tanto de las autoridades como de los empresarios que se generen equilibrios dentro de nuestra economía para que entonces deje de pesar tanto el tema de la seguridad y se convierta en el eje de lo que estamos viviendo en este país, para que entonces, digamos, el desarrollo económico y lo que se mencionaba al principio del programa de economía pujante se convierte en una realidad no solamente en lo macro, sino también en el bolsillo de cada uno de nosotros. Ahora, yo lo que creo, Óscar, José Antonio, es que estas dos avenidas que van paralelas, una hacia arriba y otra hacia abajo, no pueden coexistir por mucho tiempo. Hoy México puede ser atractivo con la violencia en Michoacán, pero no por mucho tiempo. Un país moderno no puede tener una economía de primer mundo y una violencia de tercer mundo. Eso es insostenible. Se tiene que hacer un esfuerzo en contra de la violencia, no solo por razones de seguridad, sino también por razones de competitividad. Y algo que está faltando y que creo que el presidente Peña Nieto tiene que generar con mucho más entusiasmo es el Estado de Derecho, porque el problema precisamente de la violencia cunde porque el Estado de Derecho está frágil y eso también aleja a los inversionistas. Si no hay garantías jurídicas, entonces se pueden ir a otros lugares más atractivos. Una pregunta que nos queda en el aire es cuál ha sido el costo económico de la violencia, no solamente en términos de cierre de comercios, de pérdidas de empleos, sino también de costos de oportunidad de inversiones que están dejando de venir. Sin duda deben ser muchas. Yo lo que me quedo en este programa, José Antonio, es que México es un camello de dos jorobas, una muy buena y una que nos tiene atados al pasado. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Como dijo el poeta, alguien lo llamó tango. No se sabe por qué ni en qué momento. ¿Acaso fuera Dios quien lo dispuso en esa latitud y en aquel tiempo? Y el tango nació en el sur rioplatense, resultado de viejas migraciones. Nació en los 800 como un canto de barrio bajo, con vocablos que nadie entendía. Su gran época vino con el rap y con sus grandes intérpretes. Carlos Gardel en primer lugar, aquel que dijera, nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, aludiendo a su origen francés, muy lejos de la ciudad porteña. Pero sin duda, todos hemos evocado algún pasaje de nuestra vida, un momento dulce de nostalgia, con fondo musical de tango.